nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Gracias por esta nueva oportunidad que tú nos regalas, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, danos esa sabiduría, danos esa dirección espiritual para poder estar siendo edificados en esta nueva instancia. Oro para que esta porción sea, Señor, buena, agradable, Señor, para el corazón de tus hijos sin que falte absolutamente nada. Oramos para que toda distracción sea quitada y para que todo aquel que está oyendo disponga su corazón para poder recibir tu palabra. Señor, oro en este propósito y en esta dirección. Dame lengua de discípulo y permíteme, Señor, con una palabra levantar el corazón de aquel Señor fatigado, cansado, debilitado, y que tu palabra lo levante para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Orando en todo tiempo, dice su palabra, con toda oración y ruego, y con toda súplica en acción de gracias. En la mañana estuvimos hablando acerca de esta temática y hoy por la tarde seguiremos, ¿verdad?, desarrollando esta enseñanza, hablando en la mañana acerca del espíritu mudo. Pero ahora en esta instancia ya compartiendo la segunda parte de esta enseñanza. En la mañana obviamente el tiempo se nos hizo un poco corto para poder abordar la temática de la mayor manera y de una forma más completa. Siempre he pensado que la idea es poder no dejar de estos vacíos, entendiendo que muchas veces quedan temas que no se pueden cerrar porque son muy amplios, y ahí también es tarea de la oveja poder ir siguiendo, esculpiendo, ¿verdad?, esa búsqueda en la enseñanza del Señor. Estábamos hablando, ¿verdad?, en primera de Corintios 14, versículo 10, que habían tantos géneros de voces y que de alguna manera en el mundo todo esto estaba, pero que no había nada mudo, no había nada mudo. En el sentido, ¿verdad?, que yo le expresaba en la mañana que una idea, un pensamiento, una semilla, algo que está en tu mente, que tú lo procesas, o verdad, que tú lo digieres, es una voz no verbalizada, pero sí tiene una voz. Entonces, ¿verdad?, hay una voz que te lleva a la incapacidad. Estuvimos, ¿verdad?, tomando el versículo de Salmos 38, verso 14, y así yo igual al sordo que no oye, como el mudo incapaz de abrir la boca, ¿verdad? El espíritu mudo desatando esta incapacidad. Y esto, ¿verdad?, llevándonos a temática de los que estuvimos viendo, la incapacidad para entender los planes de Dios, los incapacitados para el compromiso en todos los ángulos, los incapaces de entender lo que proviene del Señor, del Espíritu, los incapaces para poder ejecutar, ¿verdad?, una tarea de guibores, de defensores de su casa, del plan, de la salvación, de los que están a su cargo, los incapaces de entender el consejo, las razones, las direcciones que se dan, ¿verdad?, incapaces también de poder fructificar, la incapacidad. Entonces hoy estamos, ¿verdad?, desarrollando esta segunda parte, y quiero entrar entonces a que este espíritu inmundo manifiesta este espíritu mudo, manifiesta los pecados ocultos. Un tema que tiene que ver mucho con la administración del alma y debiera, ¿verdad?, abrirnos la perspectiva a poder esculpir algo en nuestro corazón. Salmos 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Ahora, cuando usted va a la Escritura y cuando usted va a tomar este salmo, la Biblia habla que este salmo también debe considerarse junto con el Salmo 51 como salmos que tienen que ver con acciones, ¿verdad?, de peticiones de perdón,
penitenciales, ¿verdad? De ruego, de súplica. Aquí David expresa el gozo del perdón. En el Salmo 32, él expresa el gozo del perdón. Usted lo tiene en su Biblia, va a aparecer, ¿verdad? Un título que en algunas versiones, ¿verdad? En la Reina Valera, creo 60, o la de las Américas, pudiese salir un título que dice, bienaventurados los perdonados, en el Salmo 32. Y Salmo, ¿verdad? De David, y sale masquil. Bueno, masquil es un término utilizado, probablemente, dicen comentaristas, para denotar salmos escritos con el objetivo de hacer a una persona sabia o prudente, para incrementar el éxito o la habilidad misma. Masquil significa, te comparto esto a ti para que puedas ser más sabio, para que puedas ser más prudente, para que puedas incrementar tu éxito o tu habilidad para que puedas alcanzar tus metas. Mire lo que implica masquil. Aquí yo veo que dice la Biblia, Salmo de David masquil, es decir, te comparto mi experiencia para que tú seas más sabio, más prudente, para que tengas éxito y para que puedas mejorar tu habilidad, tus capacidades. Mire qué interesante es ver lo que tiene que ver con este salmo. Aquí el Salmo 32, el Salmo 51 reflejan, ¿verdad?, procesos de penitencia de David, pidiendo perdón, rogando misericordia y también el gozo de ser perdonado. Aquí también, ¿verdad?, David se contrapone y también, ¿verdad?, tiene un paralelo con el Salmo 51, donde David, ¿verdad?, menciona el pecado que había tenido con Betsabé y hace alusión de las cadenas de iniquidad en el cual también fue concebido y que también, ¿verdad?, rogaba a Dios que le diera un corazón nuevo y que un espíritu recto también le sustentara, suplicando que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que el Santo Espíritu no se apartara de él y que se mantuviera el gozo de la salvación. Algo tremendamente importante. Bienaventurado aquel, dice el verso 1 de Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ponga atención acá cuando David ocupa la palabra cubierto su pecado, entendiendo que el trasfondo antiguo testamentario tenía la connotación del sacrificio animal y el derramamiento de sangre para cubrir pecados. No estaba en el Antiguo Testamento lo que hoy día nosotros tenemos, la sangre del cordero inmolado, ¿verdad?, que derramó en la cruz del Calvario, que ahora no es que cubra, sino que ahora limpia, quita. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí David habla acerca, ¿verdad?, de este consejo masquil para poder hacerte sabio, para poder hacerte prudente, para que puedas alcanzar el éxito, para que puedas mejorar tus habilidades. En otras palabras, permítame parafrasearlo así: he cometido un error, he fallado, me he equivocado y Dios me perdonó. Quiero compartirte mi experiencia para que no te ocurra a ti, seas prudente, sabio, tengas éxito y mejores tus habilidades. Mire que el consejo de aquel que ha cometido un error y ha sido perdonado, ¿qué le puede decir a aquel que está transitando en esta jornada? Podrá darle un buen consejo para que no falle, para que no se equivoque. Sin lugar a duda, así va a ser. De esa manera va a funcionar. Ahora, el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ponga atención, no culpa de iniquidad. La culpa, una herramienta tan poderosa de ataque del Satanás, el Señor lo reprenda, donde establece, ¿verdad?, la faceta de culpabilidad a aquel que falla. Si mire qué interesante poder ver este ángulo. Hay mucha gente que el Señor ya le ha perdonado por su obra de misericordia, pero ellos mismos no se perdonan sus fallas, no se perdonan sus errores. ¿Y por qué? Porque el enemigo continuamente está recordando su falta, recordando su error, recordando su pecado, recordándole su tormento. Y aunque el Señor le perdonó, la culpa es una herramienta de ataque torturador. Es una faceta torturadora que ocupa el enemigo para poder subyugar a aquel que ha fallado, a aquel que ha cometido un error, a aquel que se ha equivocado. Ahora, en el mejor de los casos es aquel que ya se ha arrepentido, ya ha venido al Señor, ha pedido perdón, Dios le ha perdonado, pero aún así el enemigo
se aprovecha de esos receptores de inseguridad para ir atormentándolo con este casco de bronce que representa juicio, de culpabilidad. Ahora yo me meto en el verso 3 juntamente con usted y vamos sumergiéndonos, ¿verdad?, en las aguas de este tema que tiene que ver con este espíritu inmundo que manifiesta tus pecados, que manifiesta los pecados. Ponga atención, dice ahí, mientras callé, guardé silencio, enmudecí, me hice mudo, mientras callé. Ponga atención ahí, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Oiga bien lo que tiene que ver con la ausencia de confesión al cometer un pecado, al cometer una transgresión, al caer en una iniquidad. No es cosa menor. La Biblia nos enseña que el recipiente, hermanos amados, el envase donde está el alma, es la sangre. Y que el envase donde está el espíritu del hombre son los huesos. Así dice Eclesiastés, como tú no sabes cómo Dios pone espíritu en los huesos. Así, ¿verdad? La sangre es donde está el alma y los huesos son donde está el espíritu del hombre. Son como estas estructuras o estos recipientes donde están, ¿verdad?, contenidas estas figuras espirituales del ser integral. Pero cuando yo veo este párrafo dice que la falta de confesión, el espíritu mudo, te calla, se envejecen tus huesos. Eso quiere decir, se envejece tu espíritu, se desgasta, se atormenta, se agobia, entendiendo que no hay un espíritu más joven, un espíritu más viejo, entendiendo la temática que estoy desarrollando en la afrenta del espíritu del hombre que empieza a consumirse producto del pecado. ¿Ok? Verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Escúcheme bien, de lo seco a lo verde, pero aquí había una involución de lo verde a lo seco. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí no ocupa ya la palabra masquil como el consejo, sino selah, que significa haz una pausa y medita en esto. Te estoy diciendo, te quiero compartir mi experiencia para que seas más prudente, más sabio, para que tengas éxito y para que puedas mejorar tus habilidades. Porque cuando yo callé y mantuve mis pecados en oculto, mis huesos se envejecieron y mi agonía fue continua. De día y de noche no me sentía muy bien, era atormentado. Y comencé a ver que lo que yo había logrado se empezó a perder, que lo que yo había obtenido se empezó a diluir. Por favor, selah, medita en esto que te estoy diciendo. Como quien dice, haz una pausa ahora y medita en lo que te estoy diciendo. Y mire qué interesante es poder ver eso. Entonces, cuando yo me meto acá y comenzamos a ver este párrafo, ahí David empieza a hablar la importancia de ser perdonado. La falta de confesión entonces es importante. La Biblia de lenguaje sencillo, estamos hablando solamente del mismo versículo que estamos tomando en esta temática, pero la Biblia de lenguaje sencillo dice, mientras no te confesé mi pecado. No se olvide del versículo anterior. El versículo anterior nos estaba, ¿verdad?, diciendo, mientras callé, mientras enmudecí, mientras me callaron, mientras vino una acción espiritual que cerraba mi boca. Porque no va a pensar usted tan solamente que usted tiene poder para cerrar la boca o para abrir. Hay mucha gente que estos espíritus mudos les cierran la boca y no tienen la capacidad para poder hablar, para poder alabar, para poder predicar, para poder declarar. No tienen esa capacidad, la han perdido producto de los pecados, producto de las faltas que han venido a ser, ¿verdad?, áreas torturadoras para subyugar a aquel que ha fallado y a aquel que ha caído en falta. Entonces dice, mientras no te confesé mi pecado, mire lo que dice ahí. Usted lo está viendo, ¿verdad? Dice ahí, no te confesé mi pecado, las fuerzas
se me fueron acabando de tanto llorar. Las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Mire qué interesante. Miremos otro ángulo del mismo versículo, pero la Nueva Traducción Viviente. Mientras, ahora mire, no es que él no confesó. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Negarse a confesar. Ay, hermanos amados, es que el proceso de la confesión tiene que ser el antídoto contra el espíritu mudo. Porque si no, el espíritu mudo te va a consumir, te va a desgastar, te va a atormentar, te va a subyugar con la culpa para que no puedas salir adelante. Palabra de Dios para todos, la PDT. Todos los días que seguía orando, y aquí yo le puse este versículo porque me pareció interesante. Es como aquel que maltrata a su esposa pero sigue orando. La Biblia dice que sus oraciones llegarán con estorbo. Él piensa que son cosas separadas. Darle mala vida a la esposa, darle mala vida a los hijos, darle mala vida a la familia, y va a pensar que su oración va a seguir atendida de la manera correcta. No se equivoque. No son cosas separadas. Porque si usted, dice la Biblia, no trata a su esposa como a un vaso más frágil, tu oración llegará con estorbo. La Biblia también dice en los Proverbios, no puse ese versículo acá, pero dice, el que menosprecia sus mandatos o menosprecia su palabra, su oración al Señor será abominable, será algo despreciable. Aquel que oraba sin practicar aún los mandatos, las enseñanzas del Señor, yo lo he mirado como no se esfuerza por hacer lo que yo le estoy aconsejando. Entonces mire qué tremendo es poder plantearnos ante este escenario. Palabra de Dios para todos los días, que seguía orando sin confesar mis pecados. Me debilitaba cada día más, mientras callé, mientras no confesé, mientras me negué a confesar, mientras seguí orando, pero sin confesar, me estaba debilitando, me estaba consumiendo, estaba perdiendo las fuerzas y mis huesos estaban envejeciendo. Miren lo que hace el no confesar pecados. Mientras yo no confesaba, mi cuerpo se agotaba. Aquí entonces tenemos una directa área de ministración al alma, al espíritu, al ser integral. ¿Por qué? Porque lo que se estaba ocurriendo a David en el alma, en el espíritu, se estaba manifestando a través de la tortura en su cuerpo. Una enfermedad estaba atormentando su cuerpo, producto de pecados ocultos en su alma y en su espíritu. Como no los confesó, se negaba a confesarlos por vergüenza, por tortura, por culpabilidad, por engaño de las tinieblas, él se iba envejeciendo, consumiendo, deteriorando, secando, debilitando, no lograba repuntar. Se volvió su verdor en sequedades de verano. Un día estaba robusto, estaba, ¿verdad?, pleno, con fuerza, con ánimo, con energía, pero comenzó a involucionar. Y todos pensaron, ¿qué le pasa a David? ¿Qué le pasa a este hombre? El pecado oculto, la falta de confesión, manifiesta, hermanos amados, lo que te está haciendo mal en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Ahora, sigamos, ¿verdad?, viendo este párrafo. Pecados ocultos. Salmo 69, versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Ponga atención a esto, porque hay pecados que para ti piensas que nadie más los va a ver, que nadie más se da cuenta. Son tú y tus pecados, tú y tus rebeliones, tú y tus iniquidades. Pero oiga bien, una iniquidad afecta a tus generaciones. Una rebelión afecta a tu círculo más íntimo. Y tu pecado afecta a tu vida. Pecado, rebelión o transgresión e iniquidad. Individuo, familia, generaciones.
Entonces es muy importante ver estos pecados que son ocultos. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Versículo 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Y aquí, bueno, termino la lectura del verso. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Aquí veo una directa relación entre la involución o el fracaso de una familia, producto de los pecados ocultos de aquel que debía ser puerta de bendición. Si se fija usted bien, el David está diciendo, tú conoces mi insensatez, mis pecados están delante de ti. Había un proceso ya de confesión. Él ya los había puesto en evidencia delante del Señor. Entonces, cuando viene este arrepentimiento para confesar aquello que estaba siendo, ¿verdad?, manifestado producto de este espíritu mudo, que lo tenía callado, que no le permitía confesar, que lo hacía negarse a confesar y lo mantenía consumiéndolo, secándolo, ¿verdad?, perdiendo fuerzas, agonizante. Él se dio cuenta que eso no estaba bien. Y luego comparte el masquil para poder decirle a la gente, esta es mi experiencia. Cómo yo llegué a involucionar tanto que me consumí y me sequé. Medita en esto que te estoy diciendo. Y comparte su experiencia en el Salmo 32, en el Salmo 51, para que todo lector que está leyendo esta experiencia saque una enseñanza útil para nosotros o para que él la lea. Como dice su palabra, las cosas que antes ocurrieron se escribieron para nuestra enseñanza. Ahora yo miro este versículo y miro que hay una directa relación entre los pecados de aquel que en la puerta, ocultos, que no están confesados, con relación a su familia, con relación a su esposa, o en este caso a su esposo si fuera la esposa, y las consecuencias sobre sus hijos. No sean avergonzados, medite, cheque esto, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. David decía, hay gente que está conmigo que confía en ti. No permitas que ellos sufran vergüenza o sean avergonzados en las cosas que tienen que emprender por culpa mía. Vuelve a la carga David diciendo, oh Señor de los ejércitos, no sean consumidos por mí los que te buscan. Hay gente que te busca, que te está buscando por un plan y por un propósito y por algo. Pero no sean ellos consumidos, confundidos por mí, Señor, porque te están buscando. Hay una directa responsabilidad entonces ahí. Fíjese algo. Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que no estoy viendo. La ceguera, el espíritu mudo, enmudece para que no confieses, para que no reconozcas, para que no abras tu boca, para que no declares tu error, y te va consumiendo, te va secando, te va quitando sus fuerzas, te va agobiando y te lleva a una condición de involución. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña que estos pecados ocultos están directamente relacionados con aquellas personas que están involucradas con nosotros. Bartimeo significa Bar, hijo, Timeo, inmundo. Bartimeo, el hijo del inmundo. Un hijo que estaba directamente relacionado con el padre, con la madre, que habían tenido condiciones inadecuadas. Ahora David está expresando lo mismo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Para poder entender los propios errores, tiene que haber un examen. Y el examen, amados, es tan importante porque todos nosotros tenemos que hacer una pausa. Todos nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Y decir, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Me estoy comportando bien como esposa? ¿Me estoy comportando bien como esposo? Voy a hacer una pausa en mi jornada. Elijo, ¿me estoy comportando bien como hijo? En la congregación, ¿estoy siendo un buen hijo espiritual? ¿Me estoy comportando como una buena oveja o no lo estoy haciendo? Examen. ¿Me estoy comportando como un buen trabajador, responsable, comprometido con la tarea que me han dado y sobre la cual me están remunerando? ¿O estoy siendo mediocre
en mi trabajo. Y si usted eso lo lleva aún más profundo, está involucrado en una relación inadecuada, está robando en el negocio de confianza donde lo pusieron, está llevando por años una mentira que ya te está carcomiendo profundamente. Hiciste negocios que tu familia no sabe, pero que en el futuro van a tener repercusiones fatales. Hiciste sociedades con personas que realmente nadie sabe, pero te están subyugando, agobiando. Así cuántas cosas más pudiesen estar ocultas en tu vida. Y esta falta de confesión te está consumiendo. Y lo más terrible, va a repercutir en todas las personas que estén involucradas contigo. Por eso, que el espíritu mudo, la influencia de este espíritu mudo tiene que ser echada afuera. Tiene que ser quitada de nuestra vida. Porque no podemos estar esclavos de esta faceta de silencio. Porque la Biblia dice, te confesé mi pecado, te confesé mi afrenta, te confesé lo malo que había hecho, me arrepentí, te confesé y fui perdonado. Verso 13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de esta gran rebelión. Mire qué interesante es que no se enseñoreen de mí. ¿Qué cosa? Las soberbias. Verso 13, ponga atención a esto, porque alguien que la soberbia se enseñorea de él, no va a reconocer nunca sus errores. Porque un soberbio solamente es aquel que quiere mantener una posición de error sin reconocerla. Y puede un soberbio, hermanos amados, sostener una mentira por mucho tiempo. Sostener un pecado oculto por mucho tiempo. Hasta que llegue el momento donde eso va a explotar y va a repercutir en un daño tan profundo a una familia, a un hogar, a un matrimonio, a una iglesia, a un trabajo, a un proyecto. Entonces es de cuidado en la vida de un cristiano poder mantener las facetas de limpieza continuamente revisadas. Dios nos ha dado la oportunidad de poder reflexionar. Si algo ama a Dios, lo dije en la mañana, lo vuelvo a repetir ahora en la tarde, si algo ama a Dios, la verdad en secreto. Dios amando la verdad en secreto. Dios acercándose a los suyos para que los suyos puedan ser guiados, puedan ser pastoreados, puedan ser perdonados y ayudados. Yo les voy a compartir algo de la prosperidad en un versículo que vamos a leer. David dice, no se enseñoree de mí la soberbia. Si se enseñorea de mí, no seré íntegro y no estaré limpia de esta rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Puntos a considerar para poder establecer lo que estamos hablando acerca de la confesión. Una persona que no confiesa sus pecados va a perder la comunión con Dios. Eso es, sin lugar a dudas, una verdad. Referido en el momento donde Adán y Eva habían fallado, y en vez de enfrentar el error, en vez de enfrentar la falta, en vez de enfrentar lo que habían hecho, huyen. Se cosen hojas de higuera para cubrir su desnudez, su falta, para cubrir lo que habían hecho. ¿Podrá alguien ocultarse ante los ojos de Dios? ¿Podrás tú ocultarte ante los ojos de Dios? ¿Podré yo ocultarme ante los ojos de Dios? Imposible. Los ojos de Dios te miran donde quiera que tú estés. Estés en tu casa solo, estés en tu habitación solo, estés en altas horas de la noche solo, estés encerrado en la oficina, en el centro de tu país, en algún otro país, estés a kilómetros de distancia, no vas a poder ocultarte de los ojos de Dios. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hoy tiene que venir una confrontación a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, que nos está llevando a poder postrarnos, a poder doblar rodillas, como estábamos leyendo hace algunas semanas.
caí de rodillas delante de ti. Vuelvo a caer de rodillas, me postro delante de ti para poder suplicar tu ayuda, tu perdón, tu levantamiento, ese giro divino que me levanta, que me vuelve a levantar de esta condición en la cual puedo estar subyugado. El perdón, hermanos amados, es una herramienta poderosa de levantamiento. Bienaventurado es el hombre que ha sido perdonado. Bienaventurado es el hombre que alcanza el perdón de sus pecados y percibe dentro de sí ese perdón. Fallar, pecar, a través del espíritu que te enmudece, el espíritu mudo. La influencia del espíritu mudo te hace callar, silenciarte, negarte a confesar, negarte a poder hablar lo malo que ocurrió, lo que hiciste, lo que fallaste. Entonces, la falta de confesión te va a llevar a perder la comunión con Dios. Segundo punto importante, aspectos a considerar. La persona que no confiesa sus pecados, sus iniquidades, sus rebeliones, sus transgresiones, entonces esas personas perderán la paz que nos produce ser justificados por Él. Así la Biblia dice que el Señor nos justificó por medio de la fe. Así que ponga atención en esto, porque alguien que ha fallado, pero no quiere confesar, el espíritu, la influencia del espíritu mudo le cierra la boca y lo calla, es una persona que perderá la comunión, es una persona que perderá la paz, no va a encontrar paz. Es muy relevante encontrar la paz, porque la paz es un regalo que Dios te entregó. Mi paz os dejo, mi paz yo te doy. Yo no te la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oiga bien, la paz que entrega el Señor, la paz que Dios, nuestro Señor, te puede entregar. El único que puede despreciar esa paz eres tú. El único que se puede apartar de esa paz eres tú. Pero si tú te conservas confesando esa paz, va a ser desatada sobre tu vida por el perdón y la justificación por medio del perdón de tus pecados, de tus errores, de tus iniquidades, rebeliones, lo que hayas hecho, lo que hayas cometido. Acercaos, pues, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y para hallar gracia en su presencia. Tercer aspecto a considerar: cuando alguien falla y no confiese su pecado, su iniquidad, su rebelión, pierde autoridad y respaldo de Dios. Sansón pensaba que Dios estaba con él y no sabía que Dios ya se había apartado de él. Sansón dijo: esta vez me escaparé como en las otras veces. Y la Biblia dice, y él no sabía que Dios se había apartado de él. Dios santo, Dios santo, que Dios nos ayude a poder examinar nuestro camino. ¿Qué te asegura que Dios todavía está contigo? Su palabra, pastor. Amén, su palabra. Que todavía estoy escuchando. Amén, qué bueno que estés escuchando. Pero siempre valida que la palabra te confronte, te limpie, te exhorte, que tú respondas a la palabra, que la palabra te desafíe, para que tú puedas de alguna manera encontrar esa aprobación en Dios de agradarle. Y no tan solamente el respaldo. Quizás yo hubiese agregado también a este punto, se me pasó poder poner aprobación y respaldo. Porque hay mucha gente que se queda en el respaldo, pero no aprueba a Dios su camino. No es suficiente solamente llegar a un lugar, sino ser aprobado en ese lugar. Hay mucha gente que se desespera por llegar a una posición, pero no tiene la aprobación para mantenerse en esa posición. Cualquiera puede entrar, pero mantenerse, eso es lo que realmente, hermanos amados, es la mía extra. Hermano, cualquiera pudiese decir, yo soy pastor, pero la aprobación, el respaldo,
las demostraciones de Dios a aquel que es siervo de Dios se notan. Hay espaldas, hay fruto, hay sustento, hay ayuda, hay gracia, hay revelación. Se nota aquel aquel que está con Dios o Dios está con él. Pero hermano, no puede ser solamente respaldo. Tiene que ser también aprobación. Y permítame agregarle este punto interesantísimo, muy importante. Quien falla, peca, se niega a confesar, va perdiendo autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no se siente competente. Aquel que falla ya siente que su voz no es importante o no tiene autoridad sobre sus hijos. Aquel que falla siente que no tiene voz ante su esposo o ante su esposa. Se desacredita. Y mire lo que habla acerca entonces de la falla directa que alguien comete. Es alguien que menosprecia su alma. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será quitada. Va a cargar con ese peso. Entonces va a perder autoridad. A veces los errores son tan graves, las faltas son tan graves, pero no confesar los pecados es terrible. Porque finalmente te van carcomiendo, te van sepultando, te van, hermanos, subyugando a una realidad espiritual que tú no quieres. Parte mucha gente con una pequeña mentira, pero no logra sostenerla en el tiempo, no logra sostenerla en el tiempo. Ahora mire, cuarto punto a considerar. Toda falta, todo pecado, según el contexto bíblico, tiene una repercusión en el cuerpo, con enfermedades y con dolencias. Salmo 32, el que leímos, mientras callé, mientras enmudecí, mientras fui un mudo, mientras guardé silencio, mi cuerpo se envejeció, mi verdor se secó, mis huesos se envejecieron, perdí mis fuerzas. Está hablando de que las cosas que ocurren en el espíritu y en el alma repercuten en el cuerpo. Mire qué tremendo es esto. La lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Ha visto usted la muerte en los ojos de alguien? Yo lo he visto. ¿He visto el agobio en los ojos de alguien? Yo lo he visto. ¿Ha visto la fe en los ojos de alguien? Yo lo he visto. Los ojos son las ventanas del cuerpo. Ahí usted puede ver la inmundicia como puede ver la pureza. Ahí usted puede ver la esperanza como puede ver la derrota. En los ojos. Es muy importante entonces ir por la vida y mirar de frente. A mí me gusta mirar de frente. A mí me gusta cuando estoy conversando mirar a la persona en los ojos. No me siento cómodo con las personas que hablan conmigo y miran para el techo, miran para abajo, miran para allá. Puede que esté equivocado. Yo estoy hablando mi punto personal. A mí no me genera tranquilidad porque siento como que no es sincero. Entonces tenemos que trabajar en la mirada, en mirarnos, en levantar los rostros. Así dice la Biblia, con rostro levantado. Porque la Biblia habla acerca de aún los párpados de los ojos y cómo se levantan los ojos. El misterio de los ojos es tan importante. Yo veo entonces que todo aspecto en el alma y en el espíritu repercute en algún efecto en el cuerpo. Sigo avanzando. 1, 2, 3, 4, quinto aspecto de lo que estamos viendo. En el alma, con insatisfacción, angustia, temor y tristeza. El Salmo, ¿verdad? 32, versículo 10, es el que estábamos, ¿verdad?, leyendo. Y el versículo, ¿verdad?, 10 y 11 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Muchos dolores hay. Alegraos en Jehová y gozaos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Muchos dolores hay para aquel que es impío, que abandonó la piedad. Ahora, mire qué tremendo es esto. Entonces, el alma que no ha confesado, el espíritu que no ha confesado, aquel que no ha abierto su corazón a su error, a su afrenta, a lo malo que ha hecho,
Es una persona, entonces, hermanos amados, que va a tener insatisfacción. Es que cuando alguien tiene pecado y empieza a incursionar en las áreas de pecado, nunca se va a sentir satisfecho. Fíjese que la Biblia habla en Proverbios que la sanguijuela nunca dice basta. Es decir, que es una faceta espiritual de aquel que incursiona en el pecado, que el pecado te va a pedir, te va a pedir, te va a pedir. Es como aquella persona que está en la droga, siente un apetito, siente un apetito. Aquella persona que experimentó placeres prohibidos, siente un apetito, siente un apetito. Pero eso te va a seguir siempre. Si no confiesas tu pecado, te arrepientes de aquello y buscas la libertad plena. Recuerde que Moisés mató a un egipcio y lo enterró. Sin embargo, eso le siguió por todo el desierto. Y cuando aún Dios le entregó el mandato, no matarás, esas palabras le cayeron muy fuerte a Moisés. Porque él en Egipto había matado a un hombre y lo sepultó. Así dice la Biblia. Escúcheme bien, ese fue un pecado oculto de Moisés. Él pensaba que nadie se iba a dar cuenta, pero un día le trasladaron la evidencia. Le dijeron, me di cuenta de lo oculto que tú tenías. Y él se sintió tan atormentado que aún fue otro empujón para huir y en el desierto escapar. Es que ¿sabes lo que pasa cuando alguien tiene pecados ocultos, errores, iniquidades y no las confiesa? Está atormentado, está angustiado, está con el miedo. Algún día me van a pillar, algún día me va a pillar. Está tratando de tapar. Va tapando aquí, va tapando allá, va mintiendo acá, va engañando acá. Está tratando de hacer toda una telaraña. Pero escúcheme bien, ante los ojos de Dios no te puedes ocultar. No te puedes ocultar ante los ojos del Señor. Es una torpeza. Es una gran torpeza pensar que pudiésemos ocultarnos de los ojos del Señor. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, sexto punto. A considerar el pecado detiene todo el campamento. ¿Se acuerda cuando usted vio en la Biblia que María había murmurado de Moisés y le brotó lepra? Y el campamento se detuvo hasta que la lepra se le salió a Miriam. ¿Se da cuenta usted que David decía, no sean avergonzados por mí, Señor, los que confían en ti? No sean confundidos, Señor, por mí, los que te buscan. Quiere decir que hay una directa relación en aquel que peca con las personas que están relacionadas con aquella persona. Si un jefe de familia empieza a pecar, empieza a tener rebelión, iniquidad, cosas ocultas, no dudaría en que esa familia va a empezar a sufrir las consecuencias de los errores de esa persona. Y ese campamento se va a detener. Esa familia se va a detener. Ese matrimonio se va a detener. Por eso es que es muy importante en Amós 3, verso 3, caminar juntos. ¿Andarán dos bien si no están de acuerdo? No. Yo necesito el apoyo de mi esposa necesita mi apoyo, mis hijos necesitan mi apoyo, yo necesito el apoyo de mis hijos. Es un trabajo en conjunto, donde todos buscamos la sanidad del alma, si lo puedo llamar así, o del corazón de esta familia. Usted preocupado, junto a su esposa, de mantener la espiritualidad y la sanidad de su casa y de su familia. Nosotros preocupados como pastores de mantener la espiritualidad, la sanidad, la pureza en el corazón de una iglesia, atacando la murmuración, atacando el pecado, atacando la división, atacando la rebelión, atacando la desobediencia, atacando la inmoralidad. ¿Por qué? Para mantener el corazón sano de esa congregación. Eso proyéctelo en su familia, proyéctelo en su lugar. Padre que estás escuchando esta enseñanza, no te olvides que tu pecado, que tu rebelión, que tu iniquidad no solamente te afecta a ti, afecta a tu familia y afecta a tus generaciones. Hermana, el consejo también va para ti, para que tú sepas que no hay nada que tú puedas hacer
en oculto que Dios no conozca. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hermanos amados, y aquí en la confesión, confesados los unos con los otros vuestros pecados, también necesito establecer un punto doctrinal. No puede usted ir a confesar sus pecados ante cualquier persona. No, eso está mal. Esto debemos hacerlo con hermanos reconocidos y delegados de la iglesia para la administración. No cualquier hermano, pues podríamos encontrarnos con alguien que va a juzgarnos y va a condenarnos por nuestro error. Ética ministerial, escúcheme bien. Pablo circuncidó a Timoteo. Timoteo, un hijo joven adulto. Adulto, ¿verdad? Que tenía más de 18 años, dicen los comentaristas 18, 19, otros 17, pero convengamos que era un joven que ya tenía ciertos añitos. No quiero ser, hermanos amados, grotesco con lo que voy a decir, pero él, hermanos amados, en un lugar secreto, se sacó la túnica, mostró su miembro y Pablo le cortó la carne del prepucio. Timoteo mostró su desnudez, mostró la carne que Pablo, su padre espiritual, estaba dispuesto a cortar. Eso habla, hermanos amados, que la administración al alma se tiene que dar en una faceta de confianza, con gente que tiene la autoridad y las competencias y que tiene la ética ministerial para poder aconsejar y mantener en reserva la verdad que tanto atormenta a un hermano, a una hermana, a un hijo espiritual o a un hermano en la fe, que ese aspecto en su vida son sus pies de barro. Le torturan demasiado, pero a través de la confesión y a través de la oración de un ministro pueden ser perdonados esos pecados, porque la confesión le quita autoridad jurídica al enemigo para atormentar. Un espíritu mudo no puede estar atormentando a uno que confiesa. La confesión en este punto es el antídoto contra la influencia de un espíritu mudo y que le quita hegemonía, autoridad, que le quita, hermano, subyugación, ese espíritu mudo para atormentar a esa persona por medio de la culpabilidad. ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién es el que te condena? ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo Jesús? La confesión es una herramienta de la administración del alma muy importante. Quien encubre sus pecados estará atado a una involución de no prosperidad. Por eso la Escritura nos dice, hermanos amados, en Gálatas, que debemos restaurar con espíritu de mansedumbre los que son espirituales, considerándose a sí mismos, no sea que también vayan a ser tentados. Ahora, estamos hablando entonces de esta realidad. Y una verdad no aceptada, pero real, es esta, que su palabra dice en Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, hallará ¿qué? Hallará misericordia. ¡Wow! Ahora, esta es una verdad poco aceptada. Hay gente que por la vida va cometiendo errores, cometiendo pecados y reclamándole a Dios por qué no le ayuda. Mire, entregado a la vida loca, entregado al tormento, al error, al pecado, a la iniquidad, a la rebelión, al abuso, al engaño, y después reclamando, yo no sé por qué Dios no me ayuda, yo no sé por qué Dios no me prospera, yo no sé por qué, y la familia, yo no sé por qué Dios nos ayuda.
el discernimiento del anatema oculto en la casa. Josué no sabía por qué habían perdido la batalla. Dios tuvo que intervenir, hablándole a Josué: hay anatema en el pueblo. Por eso no pudiste vencer. Por eso tu campamento se detuvo. Por eso tu familia no prospera. No sale de la condición. Porque hay alguno de los integrantes de tu familia que no está en la frecuencia en la cual tiene que estar. Hablando de gente que está congregándose, esposo, esposa, hijos, pero que no estamos compenetrados con poder vivir la palabra. Hermanos, años en el Evangelio, con historia cristiana, hermanos amados, gente que tiene instrucción cristiana, gente que viene de familias cristianas, que tiene parientes cristianos, que tiene cultura y cuna de oro, y no queriendo trabajar en las áreas que tiene que mejorar. ¿Qué está esperando? ¿Quiere quedarse? ¿Quiere pasar la tribulación, la gran tribulación? ¿Quiere aprender obediencia por medio del padecimiento? ¿No sería mejor pedirle al Señor un don de arrepentimiento y aprovechar la puerta de la gracia y volvernos a Él? Amado, deseo que seas prosperado en todo, es el consejo apostolar de Juan. Así como prospera tu alma. Quiere decir que la prosperidad del alma va directamente relacionada con la administración del alma. Un alma ministrada es un alma que va a ser prosperada. Y el alma prosperada es aquel que ha logrado confesar, que no encubre sus pecados. Prosperidad. Alguien que va a ser efectivo. Alguien que tendrá éxito. Alguien que podrá salir adelante. Alguien que podrá triunfar. Alguien que podrá seguir adelante. No es alguien que ha quedado, hermanos amados, subyugado a su error. Mire qué importante es esto. Sin alternativa. Es este verso 9 que yo le puse. No seas como el caballo o como el mulo. Mulo, un ser híbrido que no tiene la capacidad de dar fruto. Los seres híbridos no tienen hijos, son mezclas. El mulo es una mezcla. No seas como el caballo, que representa, hermanos amados, la carne, que representa la naturaleza humana. Arquipo, domador de caballos. Dominar el caballo es dominar la carne, porque es mejor aquel que tiene dominio de su espíritu que aquel que conquista una ciudad amurallada. Entonces, Arquipo es domador de caballos. Los que dominan caballos dominan su carne. No seas como el caballo. No seas como un carnal. No seas como alguien que no tiene fruto. No seas como un mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Ponga atención, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ay, hermanos amados, ¿sabe lo que está diciendo esto? Hermano, este es el masquil de David. Te comparto mi experiencia. Espero que medites en ella, porque mi experiencia te va a hacer sabio, prudente, te va a ayudar a tener éxito y te va a ayudar a mejorar tus capacidades. Medita en esto. No seas como aquellos, caballo o mulo, que los tienen que tener cabestro y con freno amarrados, y Dios los tiene que tirar para que se acerquen, porque solitos no se acercan. No seas como el mulo, no seas como el caballo. Dios describe a algunas personas como el caballo, como el mulo, que necesitan ser controlados con frenillos y cabestros. En vez de permitir que Dios les guíe paso a paso, le dejan obstinadamente una única opción. ¿Cuál es esa opción? Que Dios debe usar la disciplina y el castigo para que le sigan siendo útiles. Dios desea guiarnos con amor y con sabiduría en lugar del castigo. Nos ofrece guiarnos a lo largo del mejor camino para nuestra vida.
Hermanos amados, aceptemos el consejo escrito en la palabra de Dios y no permita que su obstinación le impida obedecer a Dios. No seas como el caballo, no seas como el mulo que no se acerca solito, sino que el amo lo tiene que tirar. Vente para acá, acércate. Y sabe que ese tirón es la disciplina, ese tirón es la crisis, ese tirón es la enfermedad, es la prueba, ese tirón es el conflicto familiar, el conflicto económico. Te están tirando porque solito no te acercas. No seas como el mulo, como el caballo, gente que no entiende. En la mañana vimos incapaces de entender los planes de Dios. Y ahora los incapaces para acercarse a Dios voluntariamente. Hermanos amados, hoy hay una oportunidad. La oportunidad de hacer las cosas bien. La oportunidad de poder rogar a Dios que Él nos ayude. Que Él, hermanos amados, nos brinde la oportunidad de poder volver a comenzar a través de la ministración del alma, a través de la ministración de su palabra, y poder rogar al Padre que Él venga fortaleciendo en nuestra vida, en nuestros corazones, todo aquello que necesita ser ajustado. Hoy tenemos una oportunidad en Dios, la oportunidad de hacer las cosas bien. Termino, ¿verdad?, este tiempo de enseñanza exhortándote: no seas como el mulo, no seas como el mulo sin entendimiento, que con cabestro y con freno lo tienen que tirar porque si no, no se acerca. Estás con pecados ocultos, estás con áreas de tu vida que tienes que mejorar, estás con aspectos en tu vida que tienen que ser ajustados, que están arrastrando a tu casa y a tu familia el error. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, porque el antídoto contra el espíritu mudo, la influencia del espíritu mudo, en este punto, es la confesión. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, perdí mi fuerza, no prosperé, no avancé y fui alguien que no avanzó en la vida. Te comparto el masquil de David para que seas sabio, prudente, para que tengas éxito y para que seas alguien que mejore sus capacidades en Dios. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Te invito a que oremos por esta porción de la palabra de Dios y que juntos, ¿verdad?, podamos expresar esta instancia en Dios de poder decir al Señor: Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, establecemos, Señor, esta palabra de consejo en este tiempo, suplicando tu ayuda, suplicando tu guía, suplicando tu consejo, suplicando, Señor, la sabiduría divina que viene de tu mano. Señor, queremos que tú nos ayudes a arrepentirnos. Concédenos un don de arrepentimiento. Concédenos un don de arrepentimiento para hacer las cosas bien, Señor. Para volvernos a ti, apartarnos del mal camino y volvernos a ti, Señor. Separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a hacer las cosas bien. Ayúdanos a poder ser nutridos y guiados por medio de tu palabra. Y permite que cada uno de tus hijos se vuelva a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.